¿verdad? Y luego después no alcanzamos a mirar bien. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en su casa, amén. Aleluya. Estar aquí para tomar parte en la palabra de Dios, y yo sé que algunos a lo mejor hicieron un esfuerzo por estar aquí, a lo mejor tienen otros planes, ¿verdad? Pero en los planes de Dios está que todos estuviéramos aquí hoy. Aleluya, amén. Amén. Vamos a hacer una oración antes de entrar a la palabra de Dios, así como están de pie. Y pedir a Dios la dirección, porque Él es el que esta noche va a hablar a nuestras vidas. Amén, aleluya. Amén. Que sea Dios quien toque nuestros corazones. Soberano y Dios eterno, Así que es, estás en los Padre, cielos Dios. y en todo lugar. Gracias, Dios, te adoramos, te bendecimos. Dios de Abraham, Aleluya. Dios de Isaac, Así es. Rey de reyes y Señor de señores. Así es, Padre. Señor, en esta tarde estamos aquí, oh Dios, para escuchar tu palabra. Estamos aquí, oh Dios, con nuestros oídos atentos para oír tu voz, Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad Gracias. de estar en este lugar santo, Señor, para tomar parte de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que quites toda perturbación, que quites todo cansancio, que quites todo sueño, que quites toda fatiga, Señor, Así es, Padre. que quites todo dolor de pies, que quites todo dolor de cabeza, que quites, oh Dios, todo lo que pueda estar estorbando para escuchar tu palabra, Señor. Así es, Padre, en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, habla, Señor, esta tarde, Señor, que tu pueblo oye. Háblanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Gloria a Dios. Así para que descansen de sus piecitos, vamos a entrar rápidamente ahí al libro de Jonás. Gloria a Dios. Yo sé que a lo mejor alguno de ustedes ya ha escuchado de Jonás. De cuando algunos que conocemos las cosas de Dios de cuando éramos pequeños nos enseñaron quién era Jonás Amén. y qué pasó con Jonás, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar sobre ese tema, ¿verdad? Amén. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios ahí en Jonás. Vamos a leer todo Jonás. Amén. Jonás 1, capítulo 1 al 17. Vamos a leer primero ese capítulo. Amén. Dice así la santa y bendita palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aleluya. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.
Y aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuántos habían escuchado ya algo sobre Jonás? ¿Y cuántos saben ese canto que dice que Bueno, no le hizo caso. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios? Y vino un pez muy grande ¡Pum! y ¡pum! Se lo comió, pues. O se lo tragó. Hemos escuchado este canto, ¿verdad? Cuando nos enseñaban allá en las escuelitas dominicales, allá como en los 90, digo, porque si digo los 80, pues apenas tenía como 6 añitos. Allá como en los 90, escuchamos este canto, ¿verdad? ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta de Dios. Aleluya. Era un profeta de Dios que resistiendo evadió la orden divina. Resistiendo evadió la orden divina. Que Dios le dijo que fuera a Nínive a predicar. Y Jonás no quería. Como cuando Dios nos manda y nosotros no queremos. Jonás se rehusó y dijo, no, pues no voy. Y se fue al puerto y agarró un barco y se subió en Jope, directo a Tarsis iba. Y entonces, como no podemos escondernos de Dios, porque Dios está allá arriba en los cielos, está en todos lados. Amén. Entonces, cuando Dios manda a Jonás a predicar a Nínive, decide no obedecer, evadir esa orden divina. Y dice, mejor me voy. Se subió al barco. Y dice que ya estando allá en el mar, el barco comenzó a moverse, porque comenzó una tempestad. Y sentían que ya les llegaba la muerte a los que iban dirigiendo ese barco. Y entonces Jonás, cuando se subió a ese barco, se fue, como dicen, se fue al camarote a dormir. Mira, este profeta evade la orden de Dios, se sube al barco y se va a dormir.
muy tranquilo él. Y entonces el barco se comienza a azotar con esa tempestad que dice la palabra de Dios que el mar estaba embravecido. Imagínense ustedes, hermanos, a mí el mar me da miedo. El mar sí me da miedo. Es lo único que de las aguas que me da temor. Las presas ni nada, pero el mar sí me espanta. Algunas ocasiones que hemos tenido la oportunidad de estar cerquita del mar, le digo, hey, ahí están mis hijos, no te los vayas a jalar para allá, porque se los lleva. Imagínense ustedes cuando han ido ahí al mar y las olas como azotan a la orilla, viene la ola y se mueve todo. Imagínense estando adentro del mar y una tempestad, que el mar estaba enojado, azote ese barco. Todo por desobedecer. Todo por tratar de evadir la orden divina que Dios le estaba diciendo a Jonás que fuera a Nínive a predicar. Aleluya. Pero Jonás no quería. Porque Nínive era una ciudad, la capital de Asiria. Y los asirios eran enemigos de Israel. Así como Irán, una parte de Irán, se constituye como enemigos de Israel. Así. Y Jonás dijo, yo no voy a ir a predicarles a Nínive, porque la maldad de esa ciudad ya había subido a la presencia de Dios, y Dios iba a destruir esa ciudad. Y entonces Dios manda a Jonás para que vaya y le diga que en 40 días iba a ser destruida Nínive. Pero Jonás decide no ir. Decide no ir. Por lo mismo. Porque dice, no voy a ir porque sabía quién era Nínive. Pero también estaba evadiendo la orden divina. Si Dios nos manda a hacer algo, tenemos que hacerlo. Es mejor que evadir esa orden divina. Y Jonás allá en el barco, dormidote, y le dice el capitán, le dice, levántate, dormilón, clama a tu Dios, quizás nos oiga y no perezcamos. Y entonces le dijeron, ¿de dónde eres? ¿De qué pueblo eres? ¿Y quién eres tú? ¿A qué es tu vicio? Dijo, no, pues soy hebreo y soy temeroso de Jehová. Y ya les explicó por qué se había subido al barco, para huir, para evadir la orden de Dios. Sí, es aleluya. Entonces, todos desesperados en ese barco que estaba la tempestad a punto de hundirse, le dice Jonás, agárrenme y aviéntenme al mar. No, pues lo agarraron, como dicen, lo agarraron de las manitas y de los piecitos y lo lanzaron al mar. Y en ese momento que lo lanzaron al mar, el mar se quietó. Aleluya, amén. Se calmó. Y dice que los marineros que iban ahí dieron gracias a Dios. Y dijeron, gracias, Señor. A veces también por nuestra desobediencia podemos llevarnos a nuestra familia también.
Por nuestra desobediencia podemos cargar con todos los que están alrededor de nosotros, con todos los que están subidos al barco. Aleluya. No nomás Jonás iba a perecer, todos los que estaban dentro del barco, por la desobediencia, por evadir la orden de Jehová. Lo echaron al agua, cayó Jonás, pero ya en el mar ya lo estaba esperando un pez grande, dice. No dice que nosotros decimos que es ballena, pero la ballena ya ballena, ya no Jonás, ya no se lo iba a comer. Era un pez grande. No sé qué tipo de pez sería, pero era un pez grande. Y entonces, este pez ya estaba esperando a Jonás, porque Jehová le había dado la orden de que se lo tragara. Me imagino Jonás, dice la palabra de Dios que estuvo ahí 3 días. 3 días dentro del pez. Y estaba desesperado, que ahí no estaba, dice en el capítulo 2, que empezó a clamar a Jehová. En su desobediencia empezó a clamar a Jehová. Y empezó a clamar a Jehová. Y a decir todo lo que dice este capítulo 2. Dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. Se sentía desechado delante de los ojos de Jehová por evadir la orden de Jehová. Aleluya. Y Jonás seguía dentro del pez, porque 3 días estaba ahí y seguía orando. Dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, porque el pez andaba en lo profundo del mar. Descendía a los cimientos de los montes, dice. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Empezó a clamar a Jehová. Dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificio. Ya quería ofrecer sacrificios después de desobedecer todo lo que estaba pensando en esos 3 días que estaba dentro del pez, después de evadir la orden de Jehová. Empezó a orar como cualquiera de nosotros cuando hemos obedecido y sentimos aquel problema. Empezamos a clamar a Jehová: Señor, perdóname, Señor. Y empezamos a decir el salmo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Aleluya. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Empezamos a clamar al Señor. Y luego decimos: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y le decimos: renueva un espíritu recto dentro de mí. Aleluya. No quites de mí tu Espíritu Santo, porque ¿saben qué? Cuando nosotros desobedecemos a Jehová, ¿sabe qué es lo que pasa? El Espíritu Santo se aparta de nosotros, porque el Espíritu Santo habita en la obediencia. Aleluya. Habita en la obediencia. ¿No ha sentido usted algo cuando usted comete una falta, una falla? ¿No ha sentido como que algo se sale?
Espíritu Santo se aparta cuando nosotros desobedecemos a nuestro Dios. Gloria a Dios. Y nos quedamos solos. Nos quedamos a la deriva. Nos quedamos desprotegidos. Es por eso mejor permanecer dentro de la cobertura de Dios. Es por eso mejor permanecer dentro del círculo de Dios. Y Aleluya, decir, amén. como dice el Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque yo en ti he confiado. Amén. Jonás empezó a clamar a Jehová. Y va el pez. Después de los 3 días va el pez y lo vomita enfrente de la ciudad de Nínive. Yo creo que hasta el pez le dijo, órale, vete a donde Jehová te mandó. Lo vomita, lo avienta ahí en la orilla de la playa. Entonces sí comienza Jonás a predicar. Comienza a predicar en Nínive y a decirles, en 40 días Jehová dijo que van a ser destruidos. Comienza Jonás y dice la palabra de Dios que la ciudad era de 3 días de grande, caminando a pie. Una ciudad muy grande, la capital de Asiria. Y Jehová Dios amaba a los enemigos de Israel, porque Él ama a todos. Amén, así es. Porque Él nos ama a todos, nos ama a los de aquel lado, a los de este lado. Y nos ama a los de allá de Irán y ama a todo el mundo porque grande es su amor, porque Él pagó todo por nosotros. Así es, aleluya. Y no miró quiénes eran, güeros o morenos. Él no miró color. Él no miró ciudadanías. Él miró dentro de tu corazón que eras creación de Él. Grande Dios, aleluya. Eso es lo que Dios mira, que somos hechuras de Él. Como nosotros vamos a quebrar una silla que hicimos. Si vemos que alguien la maltrata, decimos, espérate, no me la trates mal, yo la hice, a mí me gusta esa silla. Entonces Dios dice, son mis hijos, yo los amo, voy a dar su vida por cada uno. De Dios. Entonces Dios amaba a Nínive y les mandó a avisar por medio de este profeta Jonás que en 40 días, si no se arrepentían de su pecado, iban a ser destruidos. Pero Nínive era una ciudad muy tremenda. Y Jonás conocía a Jehová. Y decía, yo sé que tú eres misericordioso y clemente y que eres lento para la ira. Así es, aleluya. Y Jonás dijo, si voy y les predico, y como él era profeta, pensaba en su reputación. Y decía, si voy y les predico que van a ser destruidos, y si luego si Dios no los destruye, ¿cómo voy a quedar yo? Como profeta, como un falso profeta. Pero no pensó que era una orden de Dios de que tú vas y tú vas. Así como Saúl, que le dijo, ves y destruye y mata todo y no, desobedeció Saúl. Y ahí traía que prendas, que porque lo más valioso traía vacas y dice que Dios no se complace. Él se complace en la obediencia, no en cosas materiales, no en cosas que el hombre quiera presentarle. Lo que Dios le agrada, hermanos, de nosotros es la obediencia. Así es, aleluya. Es lo que más le agrada a nuestro Dios, la obediencia. ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros, a nuestros hijos? Que nos obedezcan. ¿Qué es lo que le gusta a usted como patrón de sus trabajadores?
que le obedezcan. ¿Verdad que sí? Entonces, a Dios lo que le gusta es la obediencia. Es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, Jonás va y predica en Nínive. Grande Dios, aleluya. Y entonces, algo sucedió. Nínive, al escuchar esto que el profeta anda anunciando, llega a oídos del rey y comienzan a hacer lo que el hermano acaba de decir, el hermano José: si mi pueblo se humillare, entonces dice, yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Así es, aleluya. Entonces, estas palabras del profeta Jonás llegaron al rey y dice que proclamó ayuno, y entonces dijo, ni nadie le dé comer a sus animales, ni bestias a nadie, nada, todos vamos a ayunar. Todos se pusieron de acuerdo junto con el rey. Vamos a clamar a Jehová. Y empezaron ellos a ayunar. Empezaron a clamar a Dios. Y dijeron, ahora al cochinito, a la gallina no le debe de comer. Tiene que ayunar también. ¿Sí? Y dice que Dios escuchó su plegaria Aleluya. de Nínive. Escuchó su plegaria. Cuando nosotros nos humillamos y clamamos a Dios de rodillas, Él escucha nuestra oración. Amén. Escucha nuestra plegaria. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras fallas. Perdona nuestras faltas. Mientras hay vida, hay esperanza. Hoy le hablaba a un compañero de trabajo. Dios me hizo que le hablara. Pero hay veces estamos rodeados de gente y no hablamos, no le decimos a la gente, ¿sabes qué? Cristo te ama. ¿Sabes qué? Un día no vas a amanecer y tu vida en manos de quién va a estar. Le dije a este compañero, se me quedó mirando y le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dije, tú sabes que la vida no nos pertenece. Le dije, si un día llegaras a morir, ¿a dónde crees que iría tu vida? Y se quedó pensando. Le dije, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras Dios te dé la oportunidad de estar vivo, puedes decirle, en tus manos pongo mi vida, Señor. Le dije, podemos acostarnos y a lo mejor ya no podemos despertar. Y se quedó pensando así, me miraba fijamente. Y le dije, si no llegaras a despertar, ¿quién crees que te tomaría de la mano para llevarte? Le dije, ¿te gustaría que Jesús te estuviera esperando? ¿Te gustaría que Jesús te estuviera esperando con los brazos abiertos? Grande Dios, Dijo, aleluya. sí. Le dije, mientras tengas vida, hay oportunidad. Amén. Porque el mañana no nos pertenece, le dije. Y es verdad, hermanos. Es verdad. Le dije, si hoy llegaras a morir, ¿con quién crees que te irías tú?
Le dije, nomás te digo y grábatelo esto en tu mente. Mientras estés con vida, tienes la oportunidad de decirle a Dios, te entrego mi vida a ti. Así es, aleluya. Y me fui y le dije, grábatelo en la mente. Le dije, nomás acuérdate que, le dije, hay una oportunidad. Y en la cruz del Calvario, cuando Jesús estaba ahí, estaba también, había dos personas pagando por sus culpas. Pero estaba uno que le dijo, llévame contigo a tu reino. Aleluya. Y Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Santo. Porque Dios es amoroso. Y porque te da la oportunidad de que tú le puedes pedir mientras tengas vida. Amén. Llévame contigo, Señor, porque quiero pertenecerte a ti. Grande Dios, aleluya. Este pueblo de Nínive clamó a Dios, porque ya tenía la sentencia de ser destruido. Y Dios escuchó, hermanos. Dios escuchó y los perdonó. Los perdonó. Porque mientras estén vivos, pueden clamar Así es, aleluya. a Dios. Porque ya después de la muerte, le dije a este compañero, ya no hay vuelta atrás. Ya no podemos regresar a avisarle a mamá, a avisarle a papá, a avisarle a los hijos, hey, cambien, hey, busquen a Dios. Ya no hay reversa. Solamente hay dos caminos, dice el Señor. Unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Y Jonás fue y les anunció que Dios iba a destruir esta ciudad. Y Nínive se arrepintió en silicio. Clamaron a Jehová, Dios los perdonó. Y entonces Jonás estaba esperando, dice que se puso a lo lejos de la ciudad. Me imagino que se puso allá por el río, viendo a ver si Faro iba a ser destruido. Allá a lo lejos se puso observando. Y dice que se hizo una enramada. Mientras estaba esperando, después de que fue y anunció que iba a ser destruida Nínive, se fue a esperar. Me imagino estaba esperando a ver qué iba a pasar con Nínive. Hizo una enramada y entonces Dios hizo crecer una calabacera, dice que le dio sombrita y como estaba el sol, pues Jonás estaba bien cómodo allá abajo esperando que Nínive fuera destruida. Así es, aleluya. Jonás sabía quién era Jehová. Es clemente y grande en misericordia y lento para la ira. Así es. Es por su misericordia, hermanos, que todavía estamos aquí. Amén. Es por su misericordia que todavía seguimos vivos. Por eso que no hemos sido consumidos todavía. Por su misericordia. Entonces Jonás estaba ahí esperando que Nínive fuera destruida, mirando, como diciendo, a ver a qué horas, a ver a qué hora le va a pasar como a Sodoma y a Gomorra, que va a caer fuego. Entonces, como vio que no pasó nada, porque el pueblo oró, el pueblo clamó, el pueblo ayunó, Dios los perdonó, porque Dios perdona Amén. si el pueblo clama. No pasó nada, entonces pues Jonás se enojó. Y luego la calabacera que Dios había hecho que brotase para que le diera más sombrita, se secó con el sol y el sol le quemaba
el pelo, la cabecita le quemaba, y se enojó y dijo, y deseó morirse. Dijo que se quería morir. Así como dijo el profeta Elías también, que deseó morirse también. Amén. Desear morirse. Porque Dios no había destruido. Entonces Dios le dice, ¿cómo quieres que? ¿Por qué te enojas porque la calabacera se secó? Si tú ni siquiera le hiciste crecer. ¿Por qué te enojas por eso que tú ni siquiera hiciste crecer para que te diera sombrita? Entonces, ¿cómo quieres que yo destruya esa ciudad? Si él es su creación de Dios también. Aleluya. Y era una ciudad muy grande. ¿Cómo quieres que yo vaya a destruir lo que yo formé, lo que yo creé? ¿Verdad? Y como ellos clamaron a Dios, Él los perdonó. Pero ¿cómo Jonás evade la orden divina? Y todo lo que pasa a Jonás por desobedecer. Pero al final, en el capítulo 3, donde dice que vino palabra de Jehová por segunda vez, ahí sí Jonás va y les anuncia, les predica. Y cuando nosotros llevamos el mensaje, hermanos, cuando nosotros llevamos la palabra de Dios a alguien, déjeme decirle que la palabra de Dios no vuelve vacía. Hay un resultado. Alguien se va a convertir. Alguien se va a decir, yo quiero de Cristo. Pero hay veces no queremos hablar. No queremos hablar a nuestros vecinos. No queremos decirle, no queremos invitarlos a la iglesia. No queremos traerlos. Porque hay veces el vecino nos conoce mucho. Escucha todo lo que se oye en la casa, quizá, y tenemos temor. Pero déjenme decirle que así como somos aquí en la iglesia, tenemos que hacer así en la casa y tenemos que hacer así allá en el trabajo. Amén, aleluya. Porque Dios es el mismo aquí, allá, a donde quiera que esté, Dios es el mismo. Pero a veces no queremos hablar a nuestros compañeros porque hay veces porque saben cómo somos. Y decimos, ¿y qué va a decir de mí? Y se le habla de las cosas de Dios y sabe cómo soy yo. ¿Cómo que sabe cómo eres tú? O sea que estamos llevando como dicen, doble nacionalidad, doble vida. No. Acuérdense que dice la palabra de Dios que si somos tibios, no va a ser igual que el pez, como le hizo Jonás. ¿Qué le hizo? Lo vomitó. Dice, por tanto que no fueras ni frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Tenemos que hablar a la gente, hermanos. Amén. No tenemos que evadir la orden divina. Porque Dios nos dijo, ahí en el libro de Mateo, dice, id y predicad el evangelio. ¿Y lo estamos haciendo? ¿O ni siquiera le hablamos a nuestros hijos? ¿O ni siquiera los decimos, vamos a la iglesia? Dice la palabra de Dios también, dice, fórzalos a entrar. Así es. Aleluya. Tenemos que hablar, tenemos que decirles.
de lo que le puede acontecer como a Nínive. Sí. Pero a veces no tenemos miedo de decirle a nuestros hijos, porque a veces, porque es que mi hijo sabe cómo soy yo. Va a decir, mi papá, ¿qué me va a enseñar si mira cómo es ese señor que toca el piano ahí? Mira, ¿qué me va a enseñar mi papá? ¿Qué me va a enseñar si en la calle se va peleando ahí rebasando los carros? ¿Qué me va a enseñar mi papá? O mi mamá, ¿qué me va a enseñar si nomás está gritando, señora? Oramos, Dios. Déjenme decirle, hermanos, que tenemos que ser ejemplo en el hogar, en el trabajo, donde quiera que estamos. Tenemos que llevar eso que Dios ha puesto en nosotros, porque dice su palabra que somos una luz, Amén. somos un faro, somos la sal con la que la tierra es sazonada. Así es. Tenemos que anunciar, hermanos, no iba a la orden de Dios, porque no se lo vaya a comer algo, ya no un pez, no sé, a lo mejor un tigre, o algo que se puede encontrar, déjeme decirle. De Dios dice que nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, y también las damas, eso también van a cosechar. Así es que mejor que es obedecer, para que no nos pase lo que Jonás. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga. ¿Están enojados? ¿Sí me entendieron? Bueno, si dicen que no, pues vamos a comenzar. Vamos a ponernos de pie para dar gracias a Dios por su palabra. Amén. Aleluya. Vamos a adorar, hermanos. Soberano Dios eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra esta noche, Señor. Gracias porque nos vienes a confortar, nos vienes a hablar, Señor, qué tenemos que hacer, Señor, como este profeta Jonás. Señor, tenemos que obedecer, Señor, porque te complaces tú en la obediencia, Señor. Te complaces tú, Señor, no en sacrificios que el hombre pueda hacer, sino en obediencia. En obediencia, que es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, porque también nos enseña, Dios mío, que si nos humillamos y clamamos a ti, tú perdonas nuestras faltas, tú perdonas nuestras fallas, Señor, y tienes misericordia de nosotros. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer lo que te agrada a ti, Dios. Y ayúdanos a ser, Dios mío, una sola persona, Dios mío, aquí donde quiera que estemos, Dios. Ayúdanos, Dios, a vencer toda lucha, toda prueba, Dios. Te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En esta tarde, hermanos, si alguien siente algún dolor en los pies, algún dolor de cabeza, algún dolor de cintura, algún dolor, algún problema puede pasar aquí al altar. Vamos a estar orando por usted. Pásele, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque nada es imposible para Dios. Aleluya, bendito Dios, te oramos. Porque nada es imposible para Dios. Dios es poderoso, hermanos. Solamente usted tiene que confiar en Dios.